Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Saludos, las dos noticias más destacadas de estas últimas 24 horas. Por un lado de Venezuela, en Fuerte Tiuna, atención, en Fuerte Tiuna le construyen cárcel para encerrar a Juan Guaidó y detenidos políticos de alto riesgo, según una fuente militar que entró en contacto con la periodista Sebastiana Barraez. Y como noticia internacional, obviamente, son las elecciones en España. El PSOE evalúa gobernar en solitario después de su tremendo triunfo electoral. Estas son, repito, las dos principales noticias que le dan la vuelta al mundo y por lo que será recordada las próximas estas 24 horas que están finalizando, y así estamos iniciando nuestro espacio de todos los días. 24 horas, Bravo 24 por YouTube, voz de la democracia y de la libertad. Señores, entonces vamos con la primera noticia que da la vuelta al mundo. Desde Madrid tenemos el comentario, el análisis que hace Daniel Lara Farías sobre estas elecciones del pasado domingo y qué significan para el pueblo español y para el PSOE. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de Bravo 24. La resaca luego de la jornada electoral española, ¿qué nos deja? Desde acá, desde Madrid, les puedo decir lo siguiente. La gran discusión que habrá en los próximos días será sobre qué hará Pedro Sánchez con esos 123 diputados que obtuvo, que si bien le permiten ser la primera minoría dentro del Congreso de los Diputados, no le permite gobernar en solitario. Para gobernar en España se necesitan 176 diputados. Y Pedro Sánchez, a pesar de haber ganado las elecciones y tener el mayor número de diputados dentro de todos en solitario, no tiene los 176 votos necesarios para, en efecto, gobernar. Entonces, es aquí donde viene la gran pregunta. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Pedro Sánchez podría hacer dos cosas. Uno, se podría aliar con el Partido Ciudadanos, que tiene 50 y algo más diputados, que le permitirían hacer un gobierno con esos 57 diputados. Le permitiría a Pedro Sánchez hacer un gobierno de centro, sin irse tanto a las posiciones extremas planteadas por Podemos, ni aliándose con los independentistas o separatistas catalanes del grupo Esquerra Republicana y con los otros grupos independentistas como el Partido Nacionalista Vasco o como Euskal Herria Bildu, los ex-etarras, o todos estos grupos como Juntos por Cataluña, que de alguna manera mantienen una posición de combate con el Estado por todas las posiciones de el nacionalismo catalán, nacionalismo vasco, etcétera. Pedro Sánchez podría jugarse la opción de centro y de estabilidad, jugando a mantenerse durante el periodo completo de 4 años en el poder,
permitiéndole la estabilidad al gobierno español que no han tenido en los últimos años. Recuérdense que inclusive en el año 2016 hubo que repetir las elecciones porque no se pusieron de acuerdo. Recuérdense que Mariano Rajoy llegó a gobernar sin mayoría, con 137 diputados, gracias a la abstención de los demás grupos para que pudiera finalmente gobernar, y que al final Mariano Rajoy fue expulsado del poder gracias a las acusaciones de corrupción que se le iban a llevar por el medio, y por medio de una acción parlamentaria encabezada por el PSOE se le saca del poder y se lleva a Pedro Sánchez al gobierno. En tal sentido, es necesario entonces ver qué es lo que va a terminar haciendo Pedro Sánchez. Si va a decidirse por la estabilidad que le otorgaría tener los 57 diputados de Ciudadanos para, sumados a sus 123, alcanzar los 180 diputados, muy por encima de los 176 requeridos, o si va a armar eso que llaman aquí en España una alianza Frankenstein, donde no solamente está Unidos Podemos, que ya Unidas Podemos es una alianza de Podemos con Izquierda Unida. Entonces estaría el PSOE, Izquierda Unida, Podemos. Además de eso sumarían a Esquerra Republicana per Catalunya y a Juntos por Cataluña para llegar a los más de 180, casi 190 diputados. Pero lo que tendría que entregarle Pedro Sánchez a cada uno de los grupos con los cuales armaría esa alianza, podrían comprometer la estabilidad de ese gobierno, porque cada uno de esos grupos estaría jalando cada uno a su favor para intentar lograr cosas que obviamente Pedro Sánchez no podría dar sin que se polarizara muchísimo más la política española y sin engordarle además el caldo a las posiciones más extremas hacia la derecha. Porque lo que ha logrado Vox, sin duda alguna, es una reacción frente a las locuras de estos grupos independentistas que cada vez que plantean algo lo que hacen es plantear obviamente la disgregación de España, las posiciones antieuropeístas, las posiciones extremistas casi que por vicio, y lamentablemente es obvio que cuando las sociedades tienen unos extremistas haciendo ruido a un lado, en algún momento van a salir extremistas del otro lado también haciendo ruido. Se ha demostrado esta vez. El partido Vox, de 0 diputados en el Parlamento, llegó a 24 diputados de un solo tirón en sus primeras elecciones, haciendo con esto un llamado de atención sobre lo que terminan siendo las posiciones extremas en la política europea. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Debo recordarles a todos que esta experiencia en Madrid fue cortesía de nuestros aliados de Europa a bajo costo. Europa a bajo costo me permitió a bajo costo venir hasta Madrid y lograr el alojamiento que quería, lograr el viaje que quería, por el tiempo que quería, al precio que yo podía pagar. Europa a bajo costo le permite a cualquier ciudadano que se encuentre en América Latina o en los Estados Unidos viajar por Europa al precio que quiere, pagando en cuotas y además de eso disfrutando mucho. Síganlos en sus redes sociales, @Europa bajo costo. Ahora sí, es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Entonces, Europa a bajo costo. Gracias también, Europa a bajo costo, por habernos permitido contactar estos días con Daniel Lara Farías desde Madrid. Y de Madrid y de España concretamente nos vamos a Venezuela, porque la otra noticia que está dando la vuelta al mundo es la denuncia de la periodista Sebastiana Barraez sobre la prisión que le están construyendo a Guaidó. Vamos a ver qué nos dice. Adelante. Hola, adelante. Quería contarte que gran parte de lo que era el área de los detenidos, que funcionaban en la policía militar, que está dentro del Fuerte Tiuna, está siendo remodelada una vez que fue tomada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Allí se están acondicionando unas áreas, específicamente una celda que tiene el nombre de Juan Guaidó. Esto viene ocurriendo desde hace aproximadamente mes y medio y empezó a remodelarse después del 23 de febrero, una vez que Guaidó regresó al país. Hay que resaltar, y esto es muy importante, Napoleón, que no han sido pocas las discusiones que desde el alto gobierno se han llevado a cabo analizando el impacto que pudiera tener la detención del hombre fuerte de la oposición venezolana. Porque por una parte, a pesar de que legalmente
están las condiciones dadas para detenerlo, ya que el Tribunal Supremo le había prohibido salir del país a raíz de la investigación relacionada con su proclamación como presidente interino, y él violó esta condición una vez que salió para Cúcuta el 23 de febrero, pues el gobierno no se ha decidido a detenerlo, entre otras cosas porque estudian el impacto que pudiese tener no solamente desde el punto de vista de los Estados Unidos, sino desde la comunidad internacional. Recordemos que el Fuerte Tiuna es una instalación militar la más importante del país, que abarca en su seno las instituciones más importantes referidas al poder militar, no solamente porque allí está la comandancia del ejército, el Ministerio de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional, sino porque hacen vida una cantidad de elementos relacionados al mundo militar, incluyendo que tiene el batallón Ayala, que es de los más importantes del país. Ahora bien, esta área donde se encuentra la policía militar, que está siendo acondicionada para construir la celda de Juan Guaidó, pues busca, entre otras cosas, tener la posibilidad de que ante un traslado ocurra el mínimo riesgo de fuga o de rescate de este dirigente opositor. Y por otra parte, hay que destacar que se tomaron las previsiones para evitar que ante una multitud o una avalancha de personas que pudiesen tomar la instalación buscando, digamos, rescatar en este caso a Juan Guaidó, pues se les hiciera imposible o por lo menos bastante difícil, tomando en consideración que el Fuerte Tiuna está protegido por todas sus áreas de acceso, pero además, no contentos con esto, se construyeron varios muros de manera que para llegar al sitio donde está esta cárcel de la policía militar no es posible acceder por las entradas tradicionales, sino que solamente pudiera hacerse por las alcabalas 1 y 2 del Fuerte Tiuna. Yo creo que la situación en Venezuela se ha convertido en particularmente muy delicada, considerando que la salida de Juan Guaidó a la calle, el hecho de que se mantenga agitando a las masas con miles de seguidores que lo acompañan en cada una de las protestas, de las visitas que él anuncia, pues es un foco, es un factor de alteración para Nicolás Maduro y para el partido de gobierno. Así que por el momento esta cárcel, que está casi lista, pues está esperando solamente para que en él sea huésped el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, además de que se espera que hasta allí se han trasladado otros considerados enemigos peligrosos del gobierno, como el general Raúl Isaías Baduel, el mayor general Miguel Rodríguez Torres, el comandante del ejército Hiper José Marín Chaparro y el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott. Es todo por hoy, Napoleón, un abrazo. Un abrazo. Esta es una grabación que nos hizo especialmente para el espacio Sebastián Navarraez, justamente previendo nosotros lo que está sucediendo para no poderlo, y no lo podemos hacer en vivo. Uno la llamó por teléfono y evidentemente, espérense un momentico, que ahora como terminó, como que le permiten hablar, un momentico. Ya va, que creo que vamos a poder hablar con ella. A ver. Hola Sebastiana, ya pasamos la grabación que nos hiciste sobre lo que es la noticia que está dando la vuelta al mundo en este momento, la cárcel que le tiene preparada a Guaidó. Una pregunta que estuvimos conversando tú y yo esta mañana, pero ¿por qué no han metido preso a Guaidó hasta ahora? Porque según el Tribunal Supremo de Justicia del régimen, lo pueden hacer.
es decir, es mandatario porque él salió del país y lo tenía prohibido, etcétera. Y no lo pueden meter preso, pero le están haciendo una cárcel. ¿Cómo, tú que tienes tantos datos, cuál es como analista, cómo entiendes eso? Bueno, Napoleón, fíjate, no lo detienen sencillamente porque es un problema entre querer y poder. El problema es que Guaidó está siempre rodeado por grandes multitudes. Además, en sus visitas a diferentes partes del país está acompañado por gran cantidad de personas, y esto representa que Guaidó sea en estos momentos el venezolano con el mayor liderazgo que hay en el país, es decir, es el que tiene el más alto rating en Venezuela. Esta situación hace que el gobierno de Nicolás Maduro haya vacilado de detenerlo porque por una parte temen la reacción que pudiera haber desde los Estados Unidos, y por otra porque sin duda alguna que podría haber un levantamiento de tipo popular si le tocan a la oposición su líder principal. Entonces, por eso es que no es sencillo tomar la decisión de detenerlo. Y tú tienes razón, las condiciones legales están dadas. Perfectamente el Tribunal Supremo de Justicia ya determinó, demostró que Guaidó salió del país cuando tenía una orden de prohibición de hacerlo. Ahora, Guaidó ha venido retando al poder, y sin duda alguna que esta situación ha mantenido en zozobra al gobierno de Nicolás Maduro y a líderes de la revolución bolivariana. Lo que sé es que incluso ya está listo el tribunal militar para el momento en que se tome la decisión de detenerlo y presentarlo ante la Corte Marcial en Venezuela. Yo supongo que ellos estarán esperando que se decaiga el entusiasmo por Guaidó, que la gente se vuelva a decepcionar como se decepcionó en anteriores ocasiones, para meterlo preso, supongo yo. Sí, claro, es un problema también del gobierno, ha ido ganando tiempo, y sin duda alguna que es muy difícil para Guaidó y su equipo mantenerse en la calle. Y además de esto, porque el gobierno ha logrado ser efectivo, por lo menos en las últimas en las últimas convocatorias que ha hecho Guaidó en algunos de los estados, el gobierno ha sido efectivo en lograr que no se instale la tarima, en desarticular la concentración antes de que se produzca. Han logrado minimizar algunas operaciones de llamado de la gente. También han logrado ser efectivos en el cierre de las vías de acceso al lugar donde Guaidó debe presentarse, y ante eso, sin duda alguna que el gobierno está calibrando, estudiando, analizando lo efectivo que puede hacer en algún momento detenerlo. Sí. Hoy incluso Napoleón, vi una declaración de Diosdado Cabello diciendo que no era una cárcel, sino deberían ser varias porque es una banda. Negó y no negó explícitamente la construcción de la cárcel, porque es que la cárcel es evidente que la están construyendo, bueno, mejor dicho, que ya está casi lista. Y además porque, bueno, no hay sino que pasar por estas instalaciones para darse cuenta que esta sede fue totalmente remodelada, acondicionada, con una estructura especial que no tenía estas instalaciones de policía militar. Ahora, otra cosa, se habla mucho de la manifestación que están anunciándola como la mayor en la historia de Venezuela, del 1 de mayo, y que va a ser un golpe contundente. ¿Será que piensan ir a Miraflores? Pero en el supuesto de que vayan a Miraflores, como fue una vez el pueblo a Miraflores, y tuvo que renunciar el dictador, es decir, Chávez Frías, porque los militares se negaron a ametrallar al pueblo, lo tuvieron que hacer unos francotiradores de ellos. ¿Tú crees que si se repite la acción, los militares de hoy, de ahora, de este momento,
porque cuando regresa Chávez Frías se incrementó entonces la destrucción de la Fuerza Armada y también la dictadura, se incrementó la dictadura. ¿Tú crees que la Fuerza Armada de hoy accionaría en contra del pueblo si va hasta Miraflores? Por los datos que tú has recogido, ya que eres especialista en periodismo militar. Mira, la Fuerza Armada de hoy no es la Fuerza Armada del 2002. Aquella Fuerza Armada del 2002 que no cumplió, por lo menos los jefes militares, con la activación del llamado Plan Ávila, hoy se llama Plan Guaycaipuro, pues no es la misma Fuerza Armada de hoy, que está, digamos, mucho más afectada en sus líneas de mando, que está más afectada en sus bases, me refiero a la disciplina, a la subordinación y a la obediencia. Y lo que sí es cierto es que dudo que realmente la Fuerza Armada pueda salir a enfrentar a manifestantes, pero creo que para ello, precisamente desde el 2002, Chávez y ahora Maduro le han quitado fuerza a la institución castrense, pero han fortalecido a instituciones como la milicia y como los mal llamados grupos colectivos. Es decir, tenemos una cantidad de civiles armados dispuestos a defender la revolución bolivariana, y eso es una situación muy delicada, porque estamos hablando de gente no entrenada, no preparada, con armas en la mano. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastiana, por haber aceptado nuestra llamada, y un abrazo y una felicitación nuevamente por todos los batacazos que das, todas las informaciones que das, ¿eh? Gracias a ti, Napoleón. Un abrazo. Hasta luego. Sebastiana Barraez, y así estamos comenzando, señores. Así estamos comenzando nuestro espacio con la historia de estas 24 últimas horas, a nombre del nuevo libro de investigación de Ángela Sago, En nombre de los pobres los multiplican. Es lo que ha pasado en Venezuela. No solamente los multiplican, les hacen pasar hambre, enfermedades y los matan. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, un libro realmente fácil de leer, capítulos bien cortos, bien interesantes y muy variados los temas que tienen que ver con la realidad venezolana. Y el trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, cómo podría ser la Venezuela que el país quiere, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon, además de Attitude Dancewear, de Domenica Ciortino Realtor y de los fabricantes de cortinas, rollers, cebras y romanas, The Shade Gallery by Elsie de Miami. Ellos son quienes hacen posible 24 horas por YouTube. YouTube Bravo 24, suscríbase, es gratis. Voz de la libertad y la democracia. Les habla Napoleón Bravo, mi Twitter e Instagram es @Napoleón Bravo. La coproductora es Beatriz Galindo. Y la producción general es de quien les habla, Napoleón Bravo. Bueno, señores, vamos a ver qué tenemos ahora. Vamos a ver un momentico. Ahora tenemos más información de las últimas 24 horas. Vamos a ver, tenemos lo siguiente. En Venezuela alertan sobre el incremento de la deserción de docentes en las aulas de clases, mientras que UNICEF alerta que ya son 400.000 los niños que han dejado el país por la crisis humanitaria. 300.000, por cierto, en Colombia necesitan ayuda también, según UNICEF. Mientras que el Grupo de Lima pide a las Naciones Unidas una respuesta sobre la crisis en Venezuela. Perú, señores, expulsa a 50 inmigrantes venezolanos con antecedentes policiales y además sube un 67% la percepción negativa de la inmigración venezolana, porque, según los encuestados, aumenta la delincuencia y porque hay gente dispuesta a trabajar por un menor ingreso. Igualito que sucede aquí con los mexicanos, que son exactamente quienes mantienen el campo en los Estados Unidos, pero le pagan una miseria y tienen que aceptarlo porque son indocumentados.
En otro titular leemos que la Cruz Roja distribuye ayuda humanitaria en barriadas de Caracas. El organismo ha atendido al menos a 400 personas en el oeste de Caracas en un par de jornadas médicas en las que brindaron atención general, pediátrica y obstétrica. La narcoguerrilla colombiana del ELN amenaza la gran movilización del 1 de mayo convocada por Guaidó en Venezuela. Es otro titular. En México, las agresiones sexuales a niños entre el 2015 y el 2018 aumentaron un 39%. En Ecuador, la fiscalía recibe una denuncia del fundador de Wikileaks, Julian Assange, por el espionaje que asegura, el señor Assange asegura que lo espiaron durante todo este tiempo en la embajada de la nación andina en Londres. Human Rights Watch denuncia el cese arbitrario de casi 100 jueces en Bolivia en un solo año, en 2 años, en el 2017 y el 2018. Y en Brasil, la fiscalía pide 22 años de cárcel para el expresidente Fernando Collor de Mello por corrupción y blanqueo de dinero. Son noticias que hacen la historia de estas últimas 24 horas. Pero vamos a ver qué nos dice la prensa de los Estados Unidos. Tenemos aquí, por ejemplo, el New York Times. Destaca lo siguiente. Gigantes rentables como Amazon, es decir, compañías gigantes rentables como Amazon, pagan 0 en impuestos corporativos. Algunos votantes están cansados de eso. El número de empresas pagando $0 en impuesto al fisco federal básicamente se duplicó el año pasado después de los cambios tributarios que impuso Donald Trump en el 2017. Por otro lado, tenemos lo más destacado por el Washington Post a esta hora es que mientras los oficiales de seguridad esperan otro ataque ruso en la carrera presidencial del 2020, el presidente Donald Trump y sus asesores minimizan la amenaza. Y la agencia de noticias alemana Reuters destaca lo siguiente, atención, Guaidó cancela manifestación en el oeste de Venezuela después de bloqueos de la dictadura. El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela canceló un mitin programado para el domingo en la cuarta ciudad más grande del país y dijo que la dictadura le había impedido entrar. Todo esto lo estamos haciendo gracias a la gente de Aptitude Danceware. Gente seria, gente que con la cual usted puede confiar. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Por otro lado, tenemos aquí CNN en español, el servicio de CNN en español. A esta hora vamos a ver cuál es el principal titular de ellos. Atención, CNN en español. A esta hora el principal titular que resume estas últimas 24 horas. Veterano del ejército planeaba atentados en Los Ángeles. Es el principal titular que tiene a esta hora CNN en español. Veterano del ejército planeaba atentados en Los Ángeles. Qué impresionante lo que se está viendo en los Estados Unidos con las diferentes matanzas. Ese, repito, el principal titular de CNN en español. Vámonos ahora a NTN 24, a ver qué nos dice NTN 24 en cuanto al titular más destacado a esta hora. Dice lo siguiente, tiene que ver con Venezuela. Francisco Torrealba informa que salario mínimo aumentó de 40.000 bolívares y la cesta básica aumentó a 25.000 bolívares. Este es el anuncio para el 1 de mayo. El presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, confirmó este lunes a través de su cuenta Twitter que el salario mínimo del venezolano ha sido aumentado a 40.000 bolívares. Torrealba escribió un tuit que reza: por las dudas que sobre el tema de ajuste del salario mínimo nacional y otros beneficios anunciados por el compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe y novio de la madrina, procedo a publicar las fotos de la Gaceta Oficial, y publica las fotos la gente de NTN 24. En dicha Gaceta Oficial se contempla que la cesta ticket socialista queda fijada en 25.000 bolívares, vigente a partir del 16 de abril del año 2019,
Pese a esta información, cabe resaltar que Nicolás Maduro es normalmente el encargado de hacer el anuncio y hasta la tarde del lunes no se había pronunciado al respecto. Es el principal titular a esta hora de NTN 24. Vámonos ahora a ver el comentario desde Bogotá de Orlando Goncalves. Adelante, Orlando. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Bueno, efectivamente las elecciones en España acaban de ocurrir y todo el tablero se ha movido. Comencemos por el principio. ¿Cómo llega el señor Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno español? Pues llega por una jugada en el Congreso, después que se destapó una serie de actos de corrupción contra altos dirigentes del Partido Popular. Esto soslayó, socavó la base que tenía el señor Rajoy, y en una moción de censura, pues Pedro Sánchez se hace de la presidencia del gobierno. Fue muy cuestionado, fue muy atacado. Sin embargo, el señor Sánchez tuvo que hacer alianzas para poder conformar una mayoría, entre ellas alianzas con el Partido Popular, con el Partido Podemos, alianzas con los independentistas de Cataluña y los vascos, para armar esa mayoría y poder hacer gobierno. Fue muy cuestionado, fue muy atacado. Sin embargo, inteligentemente él mantuvo la sensatez, la cordura y la moderación en su discurso y en sus palabras. Y eso le fue abriendo camino ante un escenario absolutamente polarizado. Le fue abriendo el camino y le fue abriendo las puertas para llegar a donde llegó el día de hoy. Sumado a eso, la derecha o los partidos de derecha caen en un error brutal, porque se fraccionan y se dividen. Por un lado está el Partido Popular, por otro lado está el Partido Ciudadanos, y ahora la insurgencia del partido Vox, que es un partido de extrema derecha. Este partido surgió y mediáticamente tuvo mucho impacto, y esto provocó otro fenómeno en la elección, que fue que por primera vez en muchísimos años participó más del 75% de la población, o sea, 10 puntos más que en la última elección de 2016. Eso significa que los extremos salieron a votar, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda salieron a votar. Unos porque estaban hartos de la extrema derecha, hartos de la corrupción de los otros partidos de derecha y la amenaza de Podemos, entonces salieron a votar y votaron por Vox. Y los partidos de extrema izquierda salieron a votar también, pero concentraron su votación en Podemos y esto no les alcanzó para sus objetivos. Lo sorprendente aquí es que todos los partidos de derecha y la extrema derecha abandonaron el centro. Los electores que pueden tender a la derecha o a la izquierda dependiendo de la situación y del momento. E inteligentemente el Partido Socialista Obrero Español y el señor Sánchez fueron tras esos electores del centro. Y eso le generó la victoria tan aplastante que tuvieron. Por ejemplo, tuvieron 129 diputados y tenían apenas 84. El Partido Popular y el Partido Ciudadanos se casó una pelea. Inteligentemente, Ciudadanos discute y debate y trata de arrancarle al Partido Popular cierta fuerza y ciertos electores, y lo logra, y el Partido Popular cae en la trampa y se enfrasca en una discusión con el Partido Ciudadanos y se olvida de los electores del centro, y el Partido Popular cae de 137 diputados a 66, mientras que el Partido Ciudadano crece de 22 a 57 diputados. Vox, como habíamos dicho, mediáticamente tuvo
un buen comienzo y logra colocarse con 24 diputados. Llama la atención también el partido Esquerda Republicana de Cataluña, que logra aumentar de 9 a 15 diputados, es decir, mantienen su posición independentista, pero abiertos al diálogo, sin estridencias, y esto ha provocado que haya una recomposición de las fuerzas en Barcelona y Cataluña. Otro hecho significativo es que el PP por primera vez en 37 años pierde a Galicia. La provincia de Galicia ya no está bajo la tutela del Partido Popular. Ahora, ¿qué sucedió en todo esto? Bueno, sucedió que los hechos de corrupción que se presentaron con altos dirigentes del Partido Popular llevaron a generar un desgaste enorme, por un lado. Por otro lado, este desgaste produjo la división, Ciudadanos por un lado, Vox por otro. Por otro lado, se enfrascan en una discusión política y se olvidan del centro, pero sobre todo se olvidaron de la moderación y la sensatez, y el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español lo ve claramente y traza su discurso bajo eso, moderación y sensatez, y eso en un país que estaba yéndose a niveles muy conflictivos. Fue una gran ventaja y un gran elemento diferenciador que provocó este avance del PSOE. Ahora, el número mágico para formar gobierno son 176 diputados. Si, digamos, el PSOE y el Partido Podemos se juntan, eso es un posible escenario, llegarían a 165 diputados, lo cual no llega al 176, el número mágico. Sin embargo, hay una particularidad. Si el rey de España postula al señor Sánchez y en la primera votación no se logra la mayoría, en la segunda votación, solo con los votos del PSOE, el señor Sánchez pudiera ser electo presidente del gobierno español, con lo cual tendría libertad para manejar y para controlar el gobierno sin tantos compromisos. Esto va a poner a prueba su capacidad de negociación, porque mucha gente, sobre todo los venezolanos, están preocupados por el tema del señor Zapatero, y el señor Zapatero es parte del PSOE. Bueno, el señor Zapatero no tiene gran influencia en el PSOE, número uno. Número dos, Podemos ha disminuido enormemente su fuerza, con lo cual su peso en un eventual gobierno de alianza con el PSOE será mínimo. Tercero, España ya reconoció al presidente Juan Guaidó, así que no habría conflicto en ese aspecto. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, la capacidad de negociación del señor Pedro Sánchez para determinar si va solo al gobierno, si va unido con otras fuerzas políticas que le den más respaldo y más base. En todo caso, lo que viene ahora es lo interesante. Vienen en mayo las elecciones para locales, para municipios, provincias y juntas autónomas. Y es ahí donde está el poder real de la ciudadanía. Y es ahí donde probablemente el Partido Socialista Obrero Español logre consolidarse. Por ejemplo, han logrado en esta elección ganar 4.000 de los 8.000 municipios. Y vienen las elecciones al Parlamento Europeo también. Entonces, otro elemento también para medir la fuerza del Partido Socialista Obrero Español y la recomposición de fuerzas dentro de España. En todo caso, es un escenario sumamente interesante. El señor Sánchez me parece que utilizó una estrategia brillante, que fue centrarse en la moderación y en la sensatez, dejar que los otros se pelearan y él proponer qué es lo que él quiere hacer con España.
y los españoles se lo aceptaron. Así que bueno, seguiremos hablando y seguiremos viendo qué sucede ahora en las elecciones de mayo en España. Saludos. Gracias, Orlando Goncalves desde Bogotá. Interesante este análisis y sobre todo pensando en los venezolanos. Zapatero, ya escucharon, no tiene poder prácticamente dentro o influencia mayor dentro de el PSOE, partido que lo llevó a la presidencia como candidato. Bueno, quien lo llevó a la presidencia fue los votos de la gente, pero lo lanzó como candidato, y tampoco Podemos tiene esa fe. Y ya, por cierto, Pedro Sánchez dijo que estaban evaluando gobernar solos, sin el apoyo necesario, que no necesitan el apoyo de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de nadie. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Tengo aquí a Gustavo Díaz, a ver qué nos dice Gustavo Díaz sobre el Bolívar soberano, señores. Gustavo, te escuchamos. Hola Napoleón, y saludos audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este lunes 29 de abril y abre el martes 30 de abril en 5.813,74. El dólar implícito en 45, el dólar DICOM en 5.228,13. El dólar Bitcoin en 6.066,95. Y el euro en 6.483,08. Qué barbaridad. Mira, ¿nos puedes hablar mañana, por cierto, del aumento salarial, el salario mínimo, etcétera? Porque parece que cada vez está peor la cosa. Mañana nos puedes hacer un análisis y decirnos qué es lo que está pasando. No, pero eso es como meter agua en un colador. Explícate. Ese aumento es como meter agua en un colador, se va como nada. Es un colador, ¿me entiendes? Sí. Bueno, entonces mañana hablamos de eso. Perfecto. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta mañana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Y aquí, señores, está el plomo parejo de Iván Ballesteros directamente desde Caracas. Hola Napoleón, un saludo para ti y toda la audiencia de Bravo 24. Bueno, viene el 1 de mayo. Aquí están hablando de que, bueno, que van a declarar que vienen las elecciones, sale Stalin y da unas declaraciones que las viene dando hace tiempo. Eso no es nuevo, y unas declaraciones que demuestran que este tipo está negociando. Si no es él, es su partido, pero de que hay negocio, hay negocio. Por si fuera poco, Enrique Capriles Radosky llegó un pelo más allá, porque, bueno, no, los dos han dicho lo mismo, que vienen esas elecciones y que puede participar Maduro. Entonces yo no los entiendo, Napoleón, porque si Maduro es narcotraficante, es terrorista, es el jefe de la banda del narcotráfico, el jefe de la banda del AMPA que tomó el poder por asalto en el país, preside la narcodictadura terrorista, quebró este país, y entonces lo van a dejar participar. O sea, yo no entiendo. Yo soy de los que pienso más bien que el PSUV y toda esa gente debe ser inhabilitada de por vida en este país, porque quebraron el país, porque son unos traidores, porque son unos negociantes, porque se aferran al poder para seguir raspando la olla, porque ahorita no tienen dónde ir, pero ya conseguirán. De que consiguen. Siempre sale un alcahuete, y que por dinero más rápido. Entonces, cuando uno ve este tipo de declaraciones que contrastan con lo que está diciendo María Corina, que es la única líder coherente que he visto que queda en el país y que está hablando claro y no cambia el discurso. A lo mejor me equivoco, a lo mejor lo cambia más adelante, yo espero que no, pero ha hablado claro y contrarrestó esto que decía Stalin, porque ya ellos querían tomar como punto o evento para dar las declaraciones o evento de inicio el 1 de mayo, el día que están llamando a la mamá de todas las marchas, la mega marcha, que aquí va a salir todo el mundo y que a partir de ahí se descalabra Maduro. Bueno, vamos a ver. Yo sé que si la gente aquí estuviera, como en otros países, permanentemente en la calle, ya Maduro hubiera caído. ¿A que van a haber muertos? Claro que van a haber muertos, porque aquí lo que hay son criminales,
en las instituciones, en el poder, tomaron por asalto el poder. Y por eso es que entonces muchos tienen el temor y creen que es que la ayuda, la intervención multinacional va a llegar en los términos que ellos quieren poner. No, tú llegas hasta aquí, aquí no pasa. Así, ellos movilizan la maquinaria, los equipos, los soldados, ponen los muertos. Y después entonces ellos se van así, tranquilo, no. Hasta aquí llegas tú, aquí no. Y entonces por eso es que quedamos muy mal. Y digo quedamos porque yo formo parte del país, tú formas parte del país, pero quedamos mal nosotros, a pesar de que no compartimos esas declaraciones. Cuando vemos las declaraciones que dan nuestros políticos, que dicen y deshacen, se contradicen entre ellos mismos, chocan entre ellos mismos, cada uno anda por su lado. Entonces, esto tengo que decirlo, Napoleón. Esto tengo que decirlo porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí pienso que va a venir unas elecciones, pero en su momento, cuando se limpie el país, porque dieron 3 condiciones. Acuérdate, que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Aquí en Venezuela, el orden de los factores, se altera el producto, porque aquí la gente está pasando necesidad, está pasando hambre. Por eso, aprovecho la oportunidad que me das en Bravo 24 para dar mi humilde opinión. Napoleón, hasta la próxima en Bravo 24. Gracias, Iván Ballesteros. Aquí tenemos entonces, ya recuerden, Iván Ballesteros, si quieren seguirlo, Iván Ballesteros y su plomo parejo, su Twitter es @plomoparejo. La Patilla destaca que estallarán bombas legales y políticas en todo el mundo cuando el nuevo gobierno venezolano destape la corrupción en PDVSA. Y en un largo artículo dice que la evidencia de corrupción a gran escala que involucra a PDVSA ya abunda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente reveló que un esquema de cambio de divisas solo en 2014-2015 altos directivos lavaron más de $1.000 millones. Odebrecht, por ejemplo, admitió haber pagado $788 millones en soborno a lo largo de 14 años. La oposición venezolana estima que $30.000 millones han desaparecido de PDVSA en los últimos años. Ese es en cuanto a la Patilla. El Nacional destaca, Guaidó declara, la inmovilización no nos lleva a nada, la desesperanza menos. El presidente encargado asegura que Nicolás Maduro está derrotado. Afirma que hay puentes con todos los que quieran ponerse del lado de la Constitución de la República. Espera que el 1 de mayo el compromiso ciudadano y la participación se sobrepongan al agobio y la frustración. Por otro lado, un segundo titular, vecinos de Maracaibo protestaron por falta de agua y luz, y un tercer titular, en Fuerte Tiuna construyen una celda especial para Juan Guaidó, que es la noticia que repiten justamente de Sebastián Barraez, con quien, como ustedes han visto, estábamos conversando al principio de nuestro espacio. Vámonos a Florida Central, señores, que nos está esperando Damaso Jiménez. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Bueno, el Senado de la Florida aprueba posibilidad de armar a los maestros en las escuelas a pesar de la oposición hecha por padres de familia y sindicatos de maestros de varios distritos escolares, así como Departamento de Policía de la Florida. El Senado estatal sacó adelante la opción de armar a los maestros. Con el proyecto de ley aprobado en la Cámara Alta, cualquier profesor podrá de manera voluntaria entrar al programa de guardias. El proyecto se dirige ahora a la Cámara de Representantes, donde es casi seguro que será aprobado. Bueno, si al final la ley es firmada por el gobernador Ron DeSantis, de todas maneras los miembros de la Junta Escolar de cada condado tendrán que votar si aceptan o no el programa de guardianes que autoriza a los maestros a portar armas. Hay que tener en cuenta que en Miami-Dade no están de acuerdo en armar a los profesores, ni el director de la policía, Juan Pérez, ni las autoridades de las escuelas públicas. Para el vocero de la Asociación de Educadores de la Florida, Ron Bilbao, el próximo año, con toda seguridad, van a ser obligatorio este programa. Según Bilbao, pues hay un 100% de probabilidades de que justamente esta ley, la de los maestros armados en las escuelas, sea completamente aprobado. Bien, Napoleón, seguiremos contactos, pues por supuesto mañana. También nos despedimos de los amigos
de Bravo 24. Pero para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central, no debe seguirnos a través de nuestra plataforma @Entérate Orlando, tanto por Twitter como por Instagram. Hola, Napoleón. Para el martes 30 de abril, las energías se recaen sobre el diamante, que representa la claridad, la luz y la sabiduría, el entendimiento y la clarividencia. Es la energía de la búsqueda de la verdad. Y aunque sea un viaje complicado, al final siempre será un éxito. Sin embargo, hoy Saturno se pone retrógrado, generando desconfianza en nosotros mismos. Por otro lado, es un buen día para trabajar el amor propio y la confianza en nuestras propias decisiones. No es momento para las dudas, es momento para tomar decisiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con soltar el pasado. El signo mejor aspectado será Cáncer, que celebrará sus nuevas oportunidades y proyectos con la familia y los amigos. Tauro, tienes el éxito marcado en tu camino, pero conseguirlo depende de que te atrevas a aceptarlo en tu vida. Aries, tu propia negatividad hace que las cosas buenas se alejen de ti y se cierren los caminos. Piscis, una persona con gran fuerza espiritual te ayudará a encontrar ese enfoque positivo para alcanzar al fin todos tus objetivos. Géminis, cuídate de personas que tienen celos de ti y conspiran para dejarte de lado. Puede que te metas en problemas, mejor toma previsiones. Leo, los rivales están al acecho, así que debes manejar la situación con mucha inteligencia, porque si no te pueden ocasionar un retraso en tus actividades importantes. Virgo, estás harto de tener que aprender por las malas, por eso debes controlar tus impulsos. Libra, te sientes muy frustrado porque alguien traicionó tu confianza de una manera que no esperabas. Escorpio, estás cansado de hacer lo mismo y te sientes agotado y atrapado, pero debes mantener tu profesionalismo y no hacer las cosas mal. Sagitario, tú sabes lo que tienes que hacer, pero prefieres aferrarte a algo que no te corresponde, ocasionando chismes y habladurías. Puedes tomar ventaja y salir de esa situación cuando quieras. Solo debes actuar y tomar la decisión. Acuario, una situación confusa hace que te sientas traicionado y te causa mucho dolor. Debes terminar con una relación que no te deja nada y así se acabará la mayor parte de tus problemas. Capricornio, necesitas calmar el estrés y evitar enfrentamientos porque toda esta presión puede ocasionarte problemas graves de salud. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar, hasta mañana. Atención, estos son dos noticias que en este momento están publicando Infobae, excelente servicio informativo del sur. El Grupo de Lima le exigió a las Naciones Unidas que se movilice ante la crisis en Venezuela y que trabaje con Juan Guaidó. Diplomáticos de 11 países del bloque regional se reunieron con el secretario general Antonio Guterres y le entregaron la última declaración adoptada por sus miembros este mes en Santiago de Chile. Y el otro titular que destaca a esta hora Infobae, el vicefiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, presentó su renuncia a Donald Trump. El abogado mantuvo una tensa relación con el presidente por su participación en la investigación sobre la trama rusa. Son los dos titulares más destacados a esta hora por el servicio informativo Infobae. Y repito, el más destacado de CNN: acusan a veteranos del ejército de Estados Unidos de planear atentados en Los Ángeles. Un ex soldado de 26 años del ejército de Estados Unidos que prestó servicios en Afganistán fue acusado de planear ataques terroristas en el área de Los Ángeles, según el Departamento de Justicia. Señores, llegó el momento de que las chicas del show, porque si Reni tenía sus chicas del show, nosotros tenemos las gallinas del programa, que son bien simpáticas. En 24 horas volveremos a estar con ustedes.